Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Bienvenidos a De Sur a Norte, la emisión semanal con el recuento de noticias sobre los países hispanoamericanos aparecidas en los principales medios internacionales entre el lunes 12 y el viernes 16 de agosto de 2024. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, Reuters informó que la Procuraduría General formalizó una denuncia contra el expresidente argentino Alberto Fernández por el caso de violencia doméstica presentado por su expareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez. Medios como Infobae expandieron el tema durante la semana e incursionaron en las aventuras amorosas del expresidente, que por cierto lleva 2 semanas encerrado en su departamento sin querer hablar con nadie, como publicó Infobae. La inflación cerró en 4% en julio, según la misma agencia Reuters, y la agencia Infobae explicó que las autoridades argentinas siguen estudiando la manera de agilizar el blanqueo de capitales y minimizar el lavado de dinero obtenido de manera criminal. La agencia Xinhua, por su parte, difundió que la facturación en comercio electrónico en Argentina aumentó un 248% en el primer semestre de este año. En Uruguay, en las próximas elecciones generales de octubre, los ciudadanos también podrán elegir entre varios temas sometidos a plebiscitos, como recordó Prensa Latina. La misma Prensa Latina informó este viernes que la ciudadanía uruguaya aprobaría los allanamientos nocturnos para combatir la inseguridad. Prensa Latina también señaló que el sindicato de policías no está muy contento con la idea porque no existen las condiciones ni garantías para realizar este tipo de operaciones nocturnas. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay cayeron las exportaciones de maíz en un 28,5%, según informó la agencia Xinhua. Xinhua también informó que las exportaciones de soya paraguaya, su principal producto exportador, aumentaron en un 48,6% y que los principales clientes de este producto son Argentina, Brasil y Rusia. Infobae, por su parte, siguió dando cobertura al conflicto entre los expresidentes paraguayos Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, conflicto que divide al partido que sostiene al actual gobierno de Santiago Peña. En Bolivia continúan las largas colas a la espera de llenar el tanque de combustible y la agencia Xinhua detalló algunas de las medidas que toma el gobierno para establecer prioridades a la hora de cargar el preciado diésel. Xinhua también informó sobre la suspensión de las elecciones primarias en los partidos con miras a las elecciones presidenciales del 2025 en Bolivia. La decisión, aprobada en el Senado con mayoría favorable al presidente Luis Arce, contó con la oposición de los seguidores de Evo Morales. Esa misma decisión senatorial da prioridad a la realización de las elecciones judiciales para reemplazar a los miembros de los principales tribunales del país y brindar transparencia a las elecciones a venir. Infobae, por su parte, enfatizó el conflicto político que se está generando con las propuestas de control de cambios ante la escasez de divisas que sufre Bolivia. Esta semana, Luis Arce sostuvo encuentros con empresarios y sindicatos para buscar una salida a la crisis que vive el país y su gobierno anunció que elimina los aranceles a la importación de maquinaria para la producción de biocombustibles. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, Prensa Latina informó que el viernes aún continuaba la huelga en La Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, con lo que se sumaban 4 días de paralización en las operaciones de este yacimiento operado por la transnacional BHP. Y en una breve nota, el mismo viernes, la agencia Reuters informó que los trabajadores mineros y la empresa BHP llegaron a un acuerdo preliminar. En el Perú, el fin de semana comenzaron a aparecer notas en diversos medios dando cuenta de la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002 y que beneficia directamente al expresidente Alberto Fujimori, como explicó, por ejemplo, la agencia AP. AP también informó sobre la captura de un prominente asesino peruano en Estados Unidos. Se trata de Gianfranco Torres Navarro,
a quien la justicia peruana había demandado una orden de captura internacional. Reuters explicó que el criminal peruano se encuentra detenido en la ciudad de Búfalo y que hasta el momento no parece contar con abogado defensor. Varios medios informaron que un grupo de arqueólogos peruanos desenterraron 4 restos funerarios en un templo de más de 3.000 años de antigüedad en la costa norte peruana. En Ecuador, la vicepresidenta Verónica Abad denunció ante el Tribunal Contencioso Electoral al presidente Daniel Noboa por el delito de violencia de género política, según dijo Deutsche Welle. Abad puso como ejemplo el destierro político a Israel al que fue sometida desde que comenzó el mandato de Noboa. La trama continuó con el presidente Noboa denunciando a su vez a Verónica Abad de formar parte de una componenda para sacarlo de la carrera electoral del 9 de febrero de 2025. Ahora la vicepresidenta deberá explicar y sustentar bien sus acusaciones y tiene 2 días hábiles para hacerlo, según reportó Prensa Latina. CNN, mientras tanto, informó sobre la situación de emergencia en el que se encuentra el sector energético ecuatoriano. La falta de lluvias podrá desencadenar nuevos apagones en ese país. La agencia Xinhua, por su parte, informó sobre las inversiones y beneficios que genera la mina a cielo abierto más grande de Ecuador, El Mirador, operada por una empresa de capitales chinos. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, AP informó sobre la propuesta del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, respaldada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que el gobierno de Venezuela convoque a unas nuevas elecciones presidenciales, esta vez con observadores internacionales presentes. Según la misma AP, la oposición venezolana no estaría muy contento con la propuesta que liberaría al gobierno de Nicolás Maduro de publicar las actas electorales que, según su autoridad electoral, lo dan como ganador. De todos modos, avanzada la semana, Infobae reportó que Nicolás Maduro rechazó convocar a otras elecciones y Deutsche Welle informó que Luis Ignacio Lula da Silva dijo que el gobierno de Nicolás Maduro muestra un desagradable sesgo autoritario, aunque el presidente brasileño aún no lo califica de dictadura. CNN, por su parte, brindó algunos detalles de la ley aprobada esta semana por la Asamblea Nacional Venezolana, para que el gobierno supervise los fondos y el trabajo de las ONGs en Venezuela. CNN también informó que la Asamblea se encuentra en plena discusión de otra ley, una contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. En Colombia, el gobierno afirmó que no detendrá las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, incluso cuando el cese al fuego haya vencido, según publicó la agencia Reuters. En la nota, el senador Iván Cepeda insistió que el gobierno de Gustavo Petro no será el que rompa el diálogo. La agencia Infobae, por su parte, dedicó esta semana una nota al expresidente colombiano Ernesto Samper, que gobernó entre 1994 y 1998 y fuera acusado de recibir dinero del cártel de Cali. En la nota, el expresidente Samper contó que llegó a viajar a Estados Unidos con una pastilla de cianuro en el bolsillo por si acaso la agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, decidiera arrestarlo. Deutsche Welle, por su parte, informó que el martes el presidente Gustavo Petro inauguró la Facultad de Inteligencia Artificial en la Universidad de Caldas, la primera de su tipo en América Latina. Esta facultad beneficiará a más de 5.000 alumnos a partir del próximo año, cuando abrirá sus puertas en la ciudad de Manizales, en el oeste andino colombiano. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, Prensa Latina informó que una operación policial denominada Jerico finalizó con la captura de 25 sujetos que integraban una red de narcotráfico y lavado o blanqueo de capitales. Las nacionalidades de los capturados son mexicana, colombiana y panameña, según especificó Prensa Latina. Por su parte, Reuters informó que este mes comenzarán los vuelos de repatriación de los migrantes que hayan cruzado de manera ilegal la frontera panameña. Reuters señaló al presidente estadounidense Joe Biden como el autor del anuncio, luego de hablar por teléfono con su par panameño José Raúl Mulino, quien había declarado a los medios que seguía esperando el dinero que le prometió Estados Unidos para pagar los vuelos de repatriación. La agencia Xinhua, por su parte, informó sobre el aumento en el calado máximo permitido a los buques que crucen por el Canal de Panamá, todo gracias
al fin de la sequía. En Costa Rica, la violencia doméstica es el tema que llamó la atención de Prensa Latina, que citó al organismo de investigación judicial de ese país para señalar que van 24 víctimas de este delito en lo que corre el año. En Cuba, país que se encuentra sumergido en una economía de guerra, como anunciaron las autoridades la semana pasada a los medios, comenzó un festival internacional de circo que cada año, desde 1981, reúne a acróbatas, malabaristas, equilibristas, contorsionistas y payasos provenientes de países como México, Colombia, Chile y Cuba. La agencia Xinhua explicó que Circuba es uno de los eventos más prestigiosos de las artes circenses en América Latina y este año se lleva a cabo en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba en el centro de La Habana. En Puerto Rico, Prensa Latina informó que más de 200.000 personas siguen sin electricidad tras el paso de la tormenta Ernesto. El gobernador Pedro Pierluisi dijo a los medios que este no es el momento de acusar de ineficiencia a Luma Energy, de capitales canadienses y estadounidenses, la cuestionada empresa proveedora del servicio. En República Dominicana, el presidente Luis Abinader comenzó su segundo mandato este viernes, como informó Prensa Latina. Entre las personalidades que confirmaron su asistencia a la ceremonia se encuentran los mandatarios de Panamá, Paraguay, Guatemala y los jefes de gobierno de Surinam y Guyana. También confirmó su presencia Felipe VI, el rey de España, entre otros tantos dignatarios centroamericanos y caribeños. Prensa Latina también anunció que Nicaragua estrenó esta semana a un nuevo embajador ruso, es decir, que Mikhail Nikolaevich ahora reemplazará a Alexander Kokolikov. En El Salvador, las olas de calor llevaron al medio Prensa Gráfica a convocar una encuesta para conocer la opinión de los salvadoreños sobre las posibles causas del inusual aumento de las temperaturas en el país. Prensa Latina detalló que el 59% de los encuestados considera que la causa del calor es la deforestación. El 33% atribuye el aumento de la temperatura al cambio climático y el 5% a la contaminación. En Guatemala, y luego de 90 años de conflictos por delimitación de fronteras, 2 comunidades al sur del país por fin llevan 7 meses sin generarse violencia, gracias a la intervención del gobierno, según informó esta semana Prensa Latina. Y llegamos al norte. En México, varios medios internacionales, entre ellos Deutsche Welle, informaron que Claudia Sheinbaum ya recibió la constancia como presidenta por parte de la autoridad electoral mexicana. Con esto, queda confirmado que Sheinbaum dirigirá el destino del país en los próximos 6 años a partir de este 1 de octubre. Reuters, por su parte, informó que el Congreso mexicano discute la prohibición de la minería a tajo abierto en el país, así como limitaciones al cultivo y uso del maíz genéticamente modificado. CNN difundió la labor de la Marina mexicana que, según la nota, interceptó un cargamento de 18 kilos de drogas sintéticas que llegaron a México, esta vez desde Europa. CNN también informó que la Fiscalía General Mexicana le pidió a las autoridades estadounidenses aclarar las circunstancias en las que fue capturado el Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Reuters, por su parte, informó de las gestiones que sigue realizando las autoridades judiciales de Nueva York para atraer el caso del Mayo Zambada hacia su jurisdicción. En su nota, Reuters cita a la Embajada de Estados Unidos en México para afirmar que, si bien Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente, a Zambada lo llevaron al otro lado de la frontera contra su voluntad. Y Deutsche Welle informó que la Fiscalía Mexicana acusará por traición a la patria a Joaquín Guzmán López por el secuestro y entrega de Zambada a las autoridades estadounidenses. En Estados Unidos, la nota de AP que informa sobre la captura del asesino peruano Gianfranco Torres Navarro detalló cómo los agentes fronterizos del ICE, Immigration and Customs Enforcement en inglés, primero detuvieron y liberaron al delincuente cuando cruzó la frontera de manera ilegal por Texas.
Las autoridades estadounidenses capturaron al delincuente peruano en Nueva York luego de que las autoridades peruanas informaran del prontuario de asesinatos por el cual este sujeto se había hecho acreedor a una orden de captura internacional. Y finalizamos con el dato de la semana. Latinoamérica consiguió 13 medallas de oro, 22 de plata y 31 de bronce en estas últimas Olimpiadas de París, un total de 63 preseas. Brasil con 20 medallas y Cuba con 8 lideran la lista, donde Brasil consigue 3 de oro y Cuba 2. Perú, con una medalla de bronce, y Puerto Rico con 2, cierran la lista del medallero latinoamericano. Bueno amigos, esto fue una emisión más de Sur a Norte, desde el oeste de la isla de Montreal, donde los sótanos de algunas casas sufrieron las inundaciones debido a la tormenta Debby. Les deseamos un feliz fin de semana y nos despedimos hasta la próxima.